Bueno, en nombre de la Sociedad Rural de San Justo, de toda su comisión directiva y de nuestro presidente, el doctor Berardo Viñati, quiero darles la bienvenida a todos los que están del otro lado, a los que se están tomando su tiempo para de algún modo capacitarse, informarse en temas tan interesantes y tan importantes que traemos en esta modalidad virtual que nos obliga a esta bendita pandemia. Y aprovechar también esta especie de asociación, esta especie de asociativismo que hay entre dos grandes entidades como son la Sociedad Rural de San Justo, a quien saludamos también a Luis Magliano, Sociedad Rural de Sumarida, Luis Magliano, y bueno, en conjunto trabajando con Sociedad Rural de San Justo, así que muy contentos de todo lo que se viene logrando, de hacer estas charlas en conjunto, de temas tan interesantes como en este caso nos toca la parte biológica del suelo, los indicadores de salud biológica, lo son también la parte física y química, pero realmente es muy importante y está bueno que todos entiendan, se informen y conozcan el recurso más importante desde lo agropecuario que tenemos, donde desarrollamos nuestra actividad ganadera, agrícola, hortícola, citrícola, así que me parece que es un tema que es común a todos dentro de este mundo agropecuario. Luis, buenas tardes, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. José, ¿cómo te va? Carlos, Leo, Mariela, un gusto. Esta es una etapa más de este convenio de colaboración que firmamos con la Sociedad Rural de San Justo, y para nosotros un gusto poder compartir y poder trabajar en conjunto con la Rural de San Justo, con lo cual nos une muchas cosas, y entre esas cosas la forma de hacer cosas y la vinculación que podemos hacer, no solo entre las instituciones gremiales, sino esta vez esta visión estratégica que tenemos desde el gremialismo rural, y que por ahí es un poco distintiva de este relacionamiento también con los entes públicos, y en este caso con la ciencia. Por eso es este trabajo y esta visión, que en lo particular, hablando del suelo, es un nuevo paradigma que nosotros decimos también tenemos que tener en cuenta, y desde donde podemos encarar también la gestión ambiental. Siempre hablamos de ambiente y tenemos la percepción que muchos hablan de ambiente y hablan del suelo para arriba. Y en realidad cuando hablan de ambiente hablan solamente del paisaje. Nosotros estamos convencidos que para que ese paisaje ambiental y sustentable sea perdurable en el tiempo, tiene que sí o sí involucrar al suelo. Y creo que es el rol fundamental del suelo y de su conservación y de su preservación, desde donde tenemos que arrancar la sustentabilidad ambiental. Por eso es que creo que este ciclo de charla va a ser tan productivo, porque me parece que es por donde buscamos encarar nuestra percepción de sustentabilidad, ¿no? Desde ya muchas gracias a Manuel por la predisposición, y bueno, espero que para todos los oyentes sea productivo. José. Bueno, muchas gracias, Luis. Estas charlas siempre son posibles gracias, además de CONICET, que facilitó la posibilidad de este intercambio que en este caso inicia. También tenemos anunciantes que nos acompañan de manera permanente. Vamos a compartir un video justamente de la empresa Tecnomil. Tecnomil es una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región. Emplea a más de 150 colaboradores de diversas actividades y profesiones para su planta industrial, laboratorio, equipos técnicos, administrativos y comerciales a lo largo del país. Orientados a dar soluciones de calidad y comprometidos con el campo argentino, Tecnomil
ofrece una amplia gama de soluciones para la protección de cultivos a través de sus líneas de herbicidas, insecticidas y fungicidas, que ya son reconocidos en el mercado por su alta calidad y confiabilidad, convirtiéndose además en un importante proveedor de la industria para las principales empresas nacionales y multinacionales del mercado. Desde Tecnomil se impulsa la agricultura moderna y sustentable mediante el uso de la tecnología e innovación para la protección de los cultivos, contribuyendo al abastecimiento de una población mundial en constante aumento y una demanda creciente de alimentos. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, buenas tardes. Vinculado con la sociedad rural, haciendo la asistencia técnica y bueno, también formo parte del grupo TIERE, que ya Mariela seguramente lo va a contar. La idea es presentar ahora, esta charla suma puntos de la provincia. Leo va a poner una placa donde los que quieren acreditar las horas de capacitación tienen que mandar un mensaje de texto con los datos de la persona y la charla a la cual participo, y después le van a voucher que les va a permitir acreditar esa. Y bueno, después de eso va a empezar a hablar el invitado, José Lesgano, que es un investigador del CONICET y bueno, miembro de un grupo de investigación muy importante que está llevando trabajos sumamente interesantes y muy útiles. El grupo GIET creo que se llama, ya seguramente lo va a contar José, y la verdad que tiene cosas muy interesantes para contarme. Del cual les comentó a Carlos, del cual él es miembro, es un grupo que nació a fines del año pasado. Es un grupo conformado por ingenieros agrónomos y por una socióloga, que nació con el objetivo de trabajar juntos en lo que es la investigación y el desarrollo para la producción agroecológica en cultivos extensivos acá para la zona centro-norte de Córdoba. Estamos apadrinados por la Sociedad Rural de Jesús María y avalados por el municipio de Carocha. Y bueno, estamos trabajando en muchas temáticas que no solamente contempla lo que es la parte productiva, para evaluar las diferentes alternativas de desarrollo en los procesos productivos, sino que también tenemos otra fuerte línea de trabajo en todo lo que tiene que ver con la comunidad, la parte social y también lo que es formación e investigación. Bien, ahora me escuchan bien a mí, me parece que he retomado mi conexión de audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha el audio, Leo. Perfecto, voy a entonces compartir la placa para que puedan tomar nota rápidamente antes de la conferencia de José. Ahora se ve. Sí. Bueno, perfecto. Yo entonces, para no demorar más, de todas maneras, este texto que está aquí lo vamos a pegar en el panel de preguntas y respuestas para que todos los que quieran tomarlo desde allí lo puedan tomar. Le damos entonces paso a José para que pueda empezar su conferencia. Bueno, perfecto. ¿Querés dejar pantalla? Mientras tanto, bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta que se vaya generando en el chat, Mariela las va a ir tomando nota y al final vamos a armar con consultas y intercambios. Así, bueno. Ahí se ve perfecto, José. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco en primer término la invitación. La verdad que es un desafío interesante, porque bueno, estoy viendo que hay mucho interés, de más de 80 personas que quieren escuchar a un biólogo hablando de biología del suelo. Y bueno, y asumo también que la gente que nos está escuchando es de muy variadas disciplinas, digamos, desde productores, algunos otros colegas que seguramente están también interesados en temas de biología del suelo. Así que arranco, bueno, después de agradecer, contándoles un poco. Yo soy José Camilo Vedano, como ya decían, pero pertenezco a un grupo de investigación que trabajamos, somos biólogos y geólogos, que trabajan en distintos aspectos de lo que es la ciencia del suelo. Nosotros puntualmente trabajamos en biología del suelo con foco en agroecosistemas.
El grupo está compuesto por Anaí Domínguez, María Pía Rodríguez, Carolina Ortiz y Javier Escudero en este momento. Y bueno, cualquier consulta, ahí dejamos nuestros contactos. Bueno, la cuestión que un poco el título es un poco llamativo, y espero poder cumplir con esta, o tratar de responder un poco esta pregunta. Es decir, si se puede manejar la fauna y los procesos del suelo para obtener beneficios productivos y ambientales. No sé, no estaría, ahí está. ¿Cuál es el punto de la charla? Para responder esa pregunta un poco, vamos a empezar hablando de la interfaz suelo-rastrojo, suelo-jarasca, donde viven un sinnúmero de organismos de distintos tamaños, pero vamos a hacer foco en un grupo que son los ácaros oliváceos. ¿Y por qué? Porque mediante sus actividades, mayormente de desmenuzado y trituración de los rastrojos, favorecen fuertemente la descomposición, este proceso tan importante de los suelos, de los ecosistemas, que si uno lo mira en una escala superior, digamos, una escala tipo paisaje, se traduce en lo que algunos llaman servicios ecosistémicos, como por ejemplo el reciclado de nutrientes y la regulación del clima. Por otra vía, vamos a hablar también de otros organismos clave en el suelo, que son las lombrices. Las lombrices participan también mediante sus actividades de generación de bioagregados, que ya vamos a ver de qué se tratan, de los procesos de bioformación de estructura del suelo y de incorporación de carbono al suelo, que, visto como un servicio, puede tomarse como un servicio de control de la erosión y servicio de formación de suelo. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese punto? Bueno, primero vamos a hablar brevemente de qué es la fauna y qué son los procesos. Posteriormente, vamos a hablar de las lombrices como generador de estructura del suelo, de los ácaros en el proceso de descomposición, y claramente de distintos usos y manejos del suelo, y cómo estos usos y manejos se relacionan con la biología del suelo, puntualmente en estos dos grupos de organismos, para finalmente llegar al punto final donde intentaré responder esta pregunta inicial. Bueno, cuando hablamos de biología de suelo, es todo lo biológico, todo lo vivo que está en el suelo. Es algo absolutamente amplio, por eso le puse todas estas fotos. Pero cuando hablamos de fauna del suelo, nos referimos más o menos a estas fotos que ven acá. Bichos que pueden ser de tamaño grande, como una lombriz, como un coleóptero, u otros un poquito más grandes, hasta otros imperceptibles para el ojo humano, como son ácaros y coleópteros. Desde el punto de vista de la fauna del suelo, podemos pensar en macrofauna, que son los más grandes, y mesofauna y microfauna, que son los más pequeños. Pero bueno, hay mucha biología del suelo, entonces para eso podemos pensar que en un gramo de suelo, en cuanto a biología del suelo, pueden encontrarse hasta 10.000 millones de bacterias, y hasta unos 200 metros de filamentos de hongo. O sea, lo que es la parte microbiológica del suelo, hay muchísimo, hasta en un gramo están estos números. Y la fauna del suelo, una forma de pensar y de ver la gran abundancia que hay, por eso le pongo a este mundo un poco invisible, y la gran diversidad que hay, es pensar en la porción del suelo que quedaría por debajo de un pie, si uno da un paso en un ecosistema X, pero, por ejemplo, de nuestros sistemas templados de la República Argentina. Ahí podríamos encontrar de más pequeño a más grande, los dos primeros que ven aquí arriba, protozoos y nematodos de 100.000 a 10.000 individuos, de unas 100 a 50 especies diferentes. Estos dos grupos intermedios que son de la mesofauna, puede haber entre 5.000 ácaros, 5.000 colémbolos, de unas 50 especies diferentes cada uno, y puede llegar a haber en los ecosistemas más ricos 50 lombrices y pertenecientes a 10 especies en un caso ideal. Es decir, hay muchísima fauna en el suelo, en cuanto a abundancia y también en cuanto a diversidad. Además, si pensamos que esta gran diversidad del suelo representa un gran porcentaje también de los organismos conocidos a nivel general. Se habla que la fauna del suelo representa por lo menos un 23% de las especies conocidas. Entonces, citando un poco a Yupanqui, podríamos decir que para el que mira sin ver, el suelo es tierra nomás. Él decía la tierra es tierra nomás, pero nosotros podemos decir
que hay por debajo de nuestros pies, por debajo de nuestros cultivos, un universo invisible, que es un poco lo que yo los invito a descubrir ahora, y desde una perspectiva especial, que es una perspectiva que va un poco más allá de mirar solamente la biodiversidad per se. Es decir, una primera mirada de los vínculos entre la biodiversidad del suelo y la sociedad, o la biodiversidad del suelo y los productores como representantes de esta sociedad en los agroecosistemas, es que justamente en los suelos que estamos manejando hay muchísimas especies de muchos grupos diferentes, y además hay mucha abundancia. Pero se puede ir un paso más allá, que implica pensar la relación entre la biodiversidad del suelo y las sociedades en base al funcionamiento del suelo. Y esa es un poco mi invitación. El suelo funciona mediante procesos. Esos procesos son muchos, pero esencialmente dos que me importa más transmitirles, que es el proceso de descomposición de los rastrojos y el proceso de formación de estructura, que entre ambos aparece la posibilidad de la incorporación de carbono al suelo. ¿Por qué relacionan a la biodiversidad con la sociedad? Porque esos son los procesos mediante los cuales el suelo produce alimentos y fibras, y a su vez, saliéndonos ya del ámbito estrictamente productivo, también afectan fuertemente y positivamente al agua, al aire, por ejemplo, regulando fuertemente el ciclo de carbono con los efectos que esto tiene en el clima global. Es decir, la biodiversidad del suelo, regulando el proceso de descomposición y incorporación de carbono, termina teniendo influencia fuerte en el clima, por ejemplo. Entonces hay vínculos muy fuertes que se pueden mirar desde este punto de vista. Ahora, nos podremos preguntar, ¿por qué esa sociedad que está representada por esa foto no tiene ojos? ¿Por qué no ve? ¿Por qué este vínculo no es tan conocido? Entonces, bueno, un poco vamos a tratar de ir despejando algunas de estas cuestiones. Entonces, el primero de los procesos tiene que ver con la estructura del suelo. Esta es una diapositiva simplemente para recordar, o para los que no están tan habituados, la estructura del suelo es una propiedad clave, y habla de cómo se organizan espacialmente en un suelo los distintos componentes. El plasma, que serían las arcillas y la materia orgánica, los granos minerales que todavía no se meteorizaron, que forman el esqueleto, y en esa organización aparecen los poros. Por eso es una propiedad absolutamente clave. Un suelo con mucha estructura tiene mayor infiltración, porque tiene mayor porosidad, en esos poros crecen mejor las raíces, circula el agua, circula el aire. Cuando las partículas están cohesionadas, son suelos más resistentes a la erosión, y a su vez en esos poros es donde vive todo este universo invisible que yo les decía. Hay una cuestión que históricamente dentro de la ciencia del suelo, la estructura se considera una propiedad física del suelo, que se generaba por estos ciclos de humedecimiento y secado que tanto han sido estudiados. Sin embargo, ya hace un tiempo, y acá les traigo simplemente para que ustedes vean un artículo que ha generado bastante debate, pero del año 2017, donde plantea la contribución de la biología del suelo a la agregación del suelo. Y hacen una gran revisión mundial de toda la evidencia disponible, y ellos ven que la biología del suelo tiene un efecto positivo de un 24% en la agregación del suelo. Es decir, nos pone la biología del suelo como un factor clave en la agregación del suelo. Y sabemos que mediante la agregación de las partículas es como se forma la estructura del suelo. Entonces estamos hablando que la actividad de la biología del suelo en general, desde las bacterias hasta las lombrices, que actúan a distintas escalas, es clave para esta propiedad clave del suelo. Clave para todo, para la agricultura y para el ambiente. ¿Cuáles son los procesos biológicos de agregación? Bueno, en general, la producción de pegamentos orgánicos que lo hacen las bacterias y los hongos, luego las raíces y las hifas de los hongos también unen partículas por las redes que generan, y uno de los mecanismos fundamentales es la actividad de la fauna del suelo, por ejemplo, de las lombrices. Fíjense aquí, acá tenemos dos fotos. En esta podemos ver una lombriz que está cavando una de sus galerías y está liberando estos agregados biogénicos. En la foto central podemos ver un grupo de agregados biogénicos que están constituyendo un agregado mayor, de mayor dimensión, y
y se diferencia claramente de lo que sería el suelo no trabajado por las lombrices. En cuanto a la excavación de galerías y cámaras, esta es una imagen donde se puede ver en un cilindro de 5 centímetros de diámetro de suelo cómo las lombrices generan toda esta serie de galerías y de esa manera entonces contribuyen fuertemente a la porosidad de ese suelo. Entonces, acá tenemos mucha evidencia en las fotos siguientes de cómo las lombrices generan estructura. Y esta generación de estructura es muchísimo más rápida que la generación de estructura por procesos físicos, históricos, como estamos acostumbrados a pensar. Entonces, fíjense acá cómo se ven los agregados producidos por las lombrices. Acá hay una cámara rellena con agregados. Más fotos donde podemos estar viendo el gran impacto que tienen la bioturbación por parte de las lombrices y lo que es la generación de estructura. Esto es lo que se conoce, es decir, tenemos una parte del suelo que le podemos empezar a llamar agregados biogénicos, y alrededor podemos identificar, por ejemplo, estos que están marcados acá, los agregados físicos, o el suelo circundante, el suelo donde la lombriz no pasó todavía. Bien. En esta parte, entonces, hicimos una primera aproximación a la fauna y los procesos. Bueno, pensemos ahora en el proceso de descomposición. La descomposición altamente conocida por todo el mundo, los famosos detritívoros que nos enseñaban en el colegio, pero es un proceso donde intervienen estos pequeños bichitos que ven acá, que se llaman ácaros oribátidos, poco glamorosos ellos porque están enterrados y son muy pequeños, pero que vamos a ver hacia el final de la charla que les preparé, la importancia que tienen, y esperemos que los podamos ver con otros ojos hacia el final. Esta es simplemente para mostrarles que hay mucha bibliografía, que no tiene sentido que la discutamos acá, pero que muestra que la diversidad de la fauna del suelo es fundamental para la descomposición. Entonces, acá a la derecha, abajo, podemos ver que dice sin fauna. Esa es una gráfica de una tasa de descomposición cuando no está presente la fauna de un residuo, y la inferior, que está marcado en verde, cuando en las bolsas de descomposición donde se hacen estos experimentos se deje ingresar a la fauna, queda claramente evidenciado que el proceso se acelera mucho más. Y esto es un poco lo que se puede ver en los rastrojos, por ejemplo, este es un rastrojo de sorgo, donde se puede estar identificando adentro del rastrojo lo que serían los pellets fecales de estos organismos, de estos ácaros oribátidos, que han ya triturado y desmenuzado partículas más pequeñas de este rastrojo, y lo están transformando. Bien, hasta acá un poco de teoría de qué se conoce de fauna del suelo y procesos. Ahora, ¿qué pasa con los usos y manejos del suelo? Bueno, simplemente sabemos que en general hay mucha bibliografía histórica y actual que plantea que los diversos usos de la tierra afectan de distintas formas al suelo y a la biodiversidad del suelo. Nosotros tenemos mucho interés en el uso agrícola, y si nos ponemos a pensar en el uso agrícola, con un cierto énfasis en la región pampeana argentina, pero que también puede extrapolarse en muchas otras regiones del país y del mundo, la mayor proporción de los suelos se manejan con lo que se conoce como el paradigma agronómico clásico, paradigma químico de la agricultura. ¿Qué implica este paradigma? Implica que el suelo se ve como un recipiente donde uno, incorporando semillas, fertilizantes y agroquímicos, busca exclusivamente maximizar la producción. En esa mirada, que yo la considero, y muchísimos otros autores más, muy sesgada, ¿qué pasa? Se ignora a ciertas características del suelo, como por ejemplo la estructura, toda la estructura física del suelo. El suelo no es un recipiente sin ningún tipo de estructura, y a su vez se ignora claramente la biología del suelo, a las interacciones que existen entre los organismos y a las interacciones de los organismos con el suelo. Simplemente la biología se la toma mirando a una proporción muy pequeña de especies, que son los que se consideran plagas, que tienen efectos negativos sobre los cultivos, y la mirada de este paradigma implica, bueno, utilizar agroquímicos para eliminar esas especies que son nocivas para los cultivos, pero indudablemente sin pensar en los efectos que pueden llegar a tener esos agroquímicos sobre el resto de la biología del suelo, ni tampoco cuáles son los mecanismos por los cuales esos organismos se volvieron plagas. Bueno,
¿Cuáles son algunos de los resultados a campo? Que esto lo conocen perfectamente todos los productores de ese modelo. Estos son lotes con mucho monocultivo de soja y con muy baja rotación. Acá justamente tenemos un rastrojo de maíz, pero lotes que quedan absolutamente pelados. Acá tenemos el extremo de un campo que trabajamos muchos años, 16 años seguidos de monocultivo de soja, con, como se puede ver acá, animales también consumiendo el rastrojo. Es decir, unas pobres vacas pasándole la lengua a recoger lo último que queda orgánico. Es decir, este sería como el extremo. Por supuesto, estoy planteando una situación extrema de cuando ese sistema de producción se llevó a un extremo. ¿Qué pasa con la estructura del suelo en un ambiente como ese? Se ven cosas de esto, una estructura absolutamente laminar. Cuando uno hace un corte delgado también se ven estas láminas, y cuando te pones a pensar en las raíces, cómo tienen que crecer las raíces en medio de esas láminas, de esas capas, también pensamos en lo que es la fauna del suelo. Este es un suelo inerte, biológicamente inerte. No hay comida y no hay espacio poroso para que viva la fauna, ni ningún otro tipo de biología. Si tenemos mediciones en este tipo de sistemas donde realmente no hay vida, son suelos completamente sin vida. Entonces, el diagnóstico que le estoy planteando un poco a propósito es que con este tipo de agricultura los suelos están degradando. En general, en estos sistemas no se habla de la biología del suelo, tampoco se estudia ni se tiene en cuenta. No es parte del proceso productivo, se produce de otra manera. Podemos pensar entonces, ¿qué pasa? Toda la agricultura es un desastre, no hay solución, no hay salida, o hay alternativas, hay opciones para dar respuestas a las problemáticas que le estuve planteando. Claramente, sí, no toda la agricultura es así, y justamente sobre esas otras alternativas que sí consideran a la biología del suelo como parte del proceso productivo, es que yo quiero hablarles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar de distintas alternativas de manejo, aparecen las etiquetas, las clasificaciones. Yo no soy especialista en esto ni tampoco me interesa, porque me mimetizo con los organismos que estudio. A los bichos del suelo no les importan mucho las etiquetas. Si estamos en una agricultura industrial, convencional, orgánica, agroecológica, y no conocen de todas estas etiquetas como tales, ni si la agricultura es sustentable, conservacionista. Entonces, ¿qué pasa? La fauna del suelo, ¿cómo responde a estos diversos sistemas agrícolas? Nos preguntamos eso desde un inicio y dijimos, bueno, vamos a ver, dentro de toda la variedad de combinaciones de prácticas agrícolas en estos sistemas, intentemos buscar las que al menos son consideradas desde otro punto de vista como las más sustentables o las más prometedoras en cierta forma. Entonces, estudiamos desde hace ya muchos años distintos sistemas de siembra directa, con buenas prácticas agrícolas, con diversificación e intensificación de las rotaciones, sistemas agroecológicos, sistemas de agricultura orgánica y con diversificación ecológica. Y un poco de esos sistemas es que les voy a contar algunos de nuestros resultados, que después nos van a servir para intentar responder si hay alternativas de manejo que consideren la biología y la ecología del suelo y al mantenimiento de los procesos que les estuve hablando. Vamos a hablar en general de estos 4 grupos, o de estos 4 sistemas. La siembra directa con buenas prácticas, la agricultura orgánica certificada, la agroecología o sistemas de base ecológico, y la diversificación e intensificación de las rotaciones. Más allá de los títulos, como les decía recién, lo interesante son las prácticas. Entonces, entrando a la siembra directa con buenas prácticas, bueno, podemos ver que esa que yo les mostraba, la foto de que también es una siembra directa, pero no sería un sistema, en lo más mínimo, porque, digamos, es la utilización de la sembradora y nada más. Les conté que hay casos con enorme cantidad de años de monocultivo. Y surge como una alternativa a la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Estos son trabajos que iniciamos en 2008, en algunos campos de productores que empezaron de alguna manera de aplicar estos sistemas novedosos de buenas prácticas que implican una mayor rotación de cultivos, la siembra de cultivos de cobertura, obviamente el no pastoreo de los rastrojos, generando una buena cobertura de residuos,
y una tendencia a la disminución en el uso de agroquímicos, es decir, la aplicación del conjunto de buenas prácticas que venían de otros sistemas diferentes a lo que sería la siembra directa. Entonces, acá en este lado es donde teníamos estas fotos, esta estructura. Bueno, fuimos a investigar en el campo, entonces me tomo un pequeño paréntesis para decir qué hacemos y cómo lo hacemos. Tomamos muestras, en este caso, porque les voy a mostrar primero los resultados de lombrices. Acá a la izquierda pueden ver los sistemas de muestreo, cómo hacemos para separar las lombrices en el campo, y qué obtenemos. Por ejemplo, en un monolito, que son esas muestras de 25 por 25 centímetros, en algunos sistemas se obtienen esta enorme cantidad de lombrices. Después trabajamos en el laboratorio desde distintas ópticas, distintos puntos de vista taxonómicos, y ahí es donde obtenemos nuestros datos. Bueno, ¿qué resultados tuvimos en esos proyectos? Comparando en la barra azul el sistema con buenas prácticas versus en una barra roja el sistema en siembra directa donde no se aplican esas buenas prácticas. Siempre con una referencia de un sistema natural, de un suelo sin cultivo, para tener como referencia. Entonces vemos que la aplicación de las buenas prácticas partiendo de un lote que no tenía buenas prácticas, de lotes, perdón, porque esto tiene muchas repeticiones, muchas réplicas, vemos cómo la aplicación de las buenas prácticas favorece la abundancia de las lombrices. Y el resto de la fauna, el resto de la macrofauna, en este gráfico que es un poco más complejo de explicar y de entender, vemos cómo en los círculos rojos era la comunidad sin la aplicación de las buenas prácticas y cómo cambia hacia los círculos azules cuando se aplican las buenas prácticas, en distintos tipos de suelo. Entonces, eso es la conclusión, es que también las buenas prácticas modifican la composición de la fauna, no solamente la abundancia de las lombrices, sino que cambian los bichos que están presentes en el suelo. Y me estarán diciendo, o se estarán planteando ustedes, los productores, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cuáles son las implicancias de esto? Una es la que ya dijimos, la conservación de la biodiversidad per se. Pero bueno, tampoco tengo el campo solamente para conservar biodiversidad de fauna. Entonces ahí es donde viene toda la cuestión de los procesos. Entonces, vuelvo a plantear la relación de la fauna del suelo con los procesos y vuelvo a ir al campo a medir, a ver, esa mayor abundancia de lombrices que yo veo cuando aplico las buenas prácticas, ¿tiene un correlato con los procesos? La bibliografía dice que las lombrices favorecen la incorporación de materia orgánica y la estabilidad estructural del suelo. Bárbaro. ¿Qué pasa en los suelos de la República Argentina, en la región pampeana? Fuimos a medir y vimos que en esos mismos ambientes, en esos mismos manejos con buenas prácticas, la cantidad de agregados biogénicos que producen las lombrices es mucho mayor que cuando no se aplican las buenas prácticas y hasta mayor que en el suelo natural. Bárbaro. Entonces decimos, tenemos más lombrices, ya sabemos que mueven más el suelo, que producen más agregados, que de alguna manera afectan la estructura del suelo. Pero hay una cuestión más. ¿Cómo la afecta? Entonces empezamos a pensar, ¿cuál es el efecto lombriz, que llamamos, sobre carbono orgánico del suelo? Y vimos en este primer gráfico, en el gráfico que está en el centro, se está graficando el efecto del agregado biogénico versus el suelo circundante en el carbono orgánico particulado. Entonces, me concentro en el suelo natural y en el azul, que es con las buenas prácticas, y vemos cómo el promedio que está en ese cuadradito negro, en el medio de las cajas, en el cuadro, me marca que hay un efecto positivo y en un 200% en el suelo natural y casi un 100% en el suelo agrícola con buenas prácticas de carbono orgánico particulado dentro del agregado comparado con el suelo circundante. Es decir, que las lombrices consumen productos orgánicos más cercanos a la superficie, a la interfaz, esa rastrojo suelo, y se entierran en estas galerías y sus agregados, o sea, las bolitas esas que les mostré en la foto, tienen mucho más carbono orgánico particulado que el suelo circundante. Y el otro efecto, digamos, contrario ocurre con otra variable, con otro tipo de carbono, que es el carbono asociado a los minerales. O sea, ahí
tienen menos de otro carbono y más del carbono particular. Entonces, ¿qué pasa? Eso sería con la incorporación de carbono. ¿Qué pasa con lo que es la estructura del suelo? Porque a lo mejor que genere esos agregados no habla mucho de cómo favorece la estructuración de un suelo. Entonces vimos también el efecto lombriz sobre la estabilidad al agua de esas bolitas, de esos agregados. Y vimos que mediante dos variables, dos formas que hay de medir la estabilidad de los agregados, el diámetro medio ponderado y el porcentaje de agregados estables al agua, se pudo ver un efecto positivo de los agregados biogénicos con respecto al suelo circundante. Es decir, en síntesis, donde hay más abundancia de lombrices por una decisión de manejo, que es aplicar las buenas prácticas, tiene un correlato con una mayor producción de agregados biogénicos. Esos agregados biogénicos tienen más carbono y son más estables que el suelo circundante no procesado por las lombrices. ¿Qué más se sabe de cómo son estos agregados biogénicos, además de lo que estudiamos acá, o también, pero extendiéndolo a otras partes del mundo? Hace poco salió este trabajo que se preguntaba cuán fértiles son los agregados biogénicos de las lombrices. Y esto que sea un meta-análisis implica que han agarrado un montón de evidencia de distintos estudios en el mundo y la han puesto todas juntas para sacar una conclusión un poco más global. Y también grafican, nada más que en esta barra que vemos acá horizontal, el efecto del agregado biogénico en comparación con el suelo circundante. Y pueden ver cómo, les marco un caso que estudiamos nosotros, el carbono orgánico, que también tiene un incremento en el agregado versus el suelo de un 50% casi, y más de un 200% en el nitrógeno mineral, y el fósforo disponible casi un 100%. Es decir, son resultados que van en línea con lo que nosotros encontramos acá en los suelos de la región pampeana. También estudiamos estos otros bichitos más chiquitos que se relacionan con la descomposición, que son los ácaros oliváceos. En ese sentido, vamos al campo, tomamos estas muestras con estos cilindritos, las traemos al laboratorio y las procesamos por este sistema que se llama de Berlese, y ahí salen estos organismos. Salen, se estudian en lupas y en microscopios, y en una muestra del suelo puede verse algo así, algo por el estilo. Este grupo de ácaros, todos ahí mezclados, y a la derecha colemos. ¿Qué pasó con los ácaros olivátidos, estos descomponeros de los rastrojos, en el sistema con buenas prácticas? Vimos un incremento de un 62% en la abundancia con respecto a los sistemas sin buenas prácticas, y además vimos cambios en la comunidad, es decir, en la diversidad de organismos, de un aumento de un 44% de la diversidad, de la riqueza de especies, cuando se aplican las buenas prácticas. Y además aparecieron algunas especies que pueden ser consideradas indicadoras porque fueron exclusivas del ambiente donde se aplicaron las buenas prácticas. De nuevo, se estarán preguntando, y bueno, ¿cómo se relaciona esto con el proceso de descomposición? Bueno, medimos la descomposición a campo mediante sistemas de bolsitas de descomposición, que son estos que están viendo en esta diapositiva. Y como resultado obtuvimos, para verlo con más claridad, un efecto positivo de la fauna en las buenas prácticas y en el suelo natural. Es decir, en las bolsas donde ingresan estos organismos a descomponer los rastros, vimos que se descompone más rápidamente. Se descomponen más los rastrojos que cuando no está presente la fauna. Es decir, nos habla de una relación entre esos bichos estén y el proceso, que es un poco de lo que les quería mostrar en estos dos casos. Lombrices se relacionan con procesos de generación de estructura e incorporación de carbono, y los ácaros oliváceos se relacionan con una mayor descomposición. ¿Qué pasa en otros sistemas? Por ejemplo, en la agricultura orgánica certificada. Hicimos un trabajo de varios años en distintos lugares de la provincia de Córdoba, con la salvedad de que los sistemas orgánicos en este sentido, y que estudiamos, son digamos, una escala extensiva, donde es un sistema que se considera de sustitución de insumos simplemente porque aparecen estas prácticas, que es la no utilización de agroquímicos, que ya todos conocemos de la agricultura orgánica, pero no se aplican a abonos orgánicos y tampoco hay una gran diversidad de cultivos. Se hacen más o menos los mismos cultivos que en la agricultura convencional, pero sin la aplicación de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente.
Es decir, es un sistema orgánico que no es comparable con los sistemas que estamos acostumbrados a ver en Europa, que al ser de una escala mucho más pequeña, es mucho más fácil hacer abonos orgánicos o incrementar la heterogeneidad de cultivos. Y ahí, en lo que llamamos comparaciones lote a lote, es decir, un lote orgánico versus un lote convencional, y eso llevado a estas gráficas que son muchos lotes orgánicos versus muchos lotes convencionales, vemos que en los primeros 10 centímetros del suelo, en estos barra azul, hay un poco más de abundancia de lombrices en el orgánico que en el resto, pero no es una diferencia significativa, y sí, de 10 a 20 centímetros aparece mayor abundancia de lombrices como respuesta a la agricultura orgánica. Cuando después comparamos en otros sistemas pasturas orgánicas versus pasturas convencionales, también vimos una respuesta positiva de lo orgánico versus el convencional, y también en lotes sembrados con maíz, aunque dentro del convencional existieron bastantes diferencias también. O sea, acá tenemos esta barra amarilla que se aproxima bastante a la abundancia del orgánico. En otros sistemas orgánicos, también de la provincia de Córdoba, lo que hicimos es ver, bueno, esta abundancia del hombre y cómo se relaciona con la producción de agregados biogénicos. Y ven que los dos gráficos, el de la izquierda de la abundancia del hombre, es muy parecido al de número de agregados biogénicos, es decir, también se cumple en la agricultura orgánica que donde más lombrices se producen más agregados biogénicos. Y nos pusimos a analizar las diferencias en la calidad de esos agregados. En rojo, en las barras rojas, se ven el carbono orgánico que tienen los agregados biogénicos versus en azul el carbono orgánico que tiene el suelo circundante. Y se ve que para todos los sistemas hay diferencias y hay mayor carbono en el agregado, con algunos casos con mayores diferencias que otros. Y acá sí aparece otro aspecto interesante, que es el aspecto de diferentes campos, y que se los voy a plantear unas diapositivas un poquito más adelante. Esto es lo último que hemos estado haciendo en agricultura orgánica extensiva en 4 campos de Santa Fe y Córdoba. Y acá también podemos ver, en base a 25 lotes pareados, que también la abundancia de lombrices y la biomasa de esas lombrices es mayor en la agricultura orgánica que en la convencional. Y ahí nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuáles son las prácticas? Además de esta clasificación entre orgánico y convencional, ¿cuáles son las prácticas de manejo que afectan más a las lombrices? Y vimos que la intensidad de labranza claramente hace disminuir la abundancia de lombrices. Mientras más intensidad de labranza hay en un lote, menos lombrices hay. Y mientras más número de cultivos diferentes hay en ese lote, en una proyección de 5 años hacia atrás, responde la abundancia de lombrices positivamente. ¿Qué pasa con la diversidad de lombrices? Que hasta ahora no les hablé. Con estas comparaciones lote-lote es bastante difícil. O aparecen de nuevo estas cuestiones de campos. Acá tenemos marcado un campo que tiene 29, estos 2 lotes orgánicos de la izquierda que tienen 29 años de agricultura orgánica versus un campo que tiene 8 años de agricultura orgánica, estos 2 barras que ven acá. Y ven cómo, en estos de 8 años de agricultura orgánica, una de las barras es un lote orgánico y el otro es un lote convencional, que el productor dividió su campo a la mitad y la mitad empezó a hacer agricultura orgánica. Entonces, habiendo transcurrido 8 años de no aplicar agroquímicos y de hacer agricultura orgánica, no cambió la diversidad de lombrices. Cambió la abundancia, como ya vimos, pero no cambió la diversidad. Entonces ahí aparecen los otros factores que hacen a la biología del suelo en agricultura orgánica. No es solamente lo que pasa dentro del lote. Acá hay diferencias entre tamaño de campo, entre edad, digamos, de la agricultura orgánica, y entre si hay o no hay un ciclo ganadero en ese lote. ¿Y a qué me refiero con esto? Estos son los 2 lotes que estuvimos analizando de agricultura orgánica en este campo. Si vamos subiendo un poco el zoom, vemos en amarillo es toda la parte del campo que es convencional, y en verde la parte que es orgánico. Y esos son los 2 lotes. Entonces, si lo miramos en un contexto de paisaje, el cambio, por más positivo que sea un cambio
ya sea de agricultura orgánica, aplicación de buenas prácticas, un cambio positivo de manejo, para que la diversidad de lombrices se incremente, tienen que venir las especies de lombrices de algún lado. Y las lombrices se mueven muy poco, se mueven como máximo 9 metros por año. Entonces, hay una mirada de paisaje que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de la diversidad o la riqueza de especies de lombrices y su respuesta a un cambio de manejo. Por más positivo que sea el cambio de manejo, es muy difícil que las lombrices vengan, porque ¿de dónde van a venir si todo alrededor no están esas especies? Entonces eso mete un factor más a tener en cuenta. No puedo estar solamente mirando el lote o el campo mío. Yendo un poco más allá en cuanto a la calidad de estos agregados biogénicos, nos preguntamos, bueno, sabemos que donde hay más lombrices hay más agregados, esos agregados tienen más carbono que el suelo circundante, entonces estudiamos a las bacterias. Para estudiar la actividad de esas bacterias, lo que hicimos es medir la actividad enzimática. Esa actividad enzimática de dos enzimas que las bacterias liberan, son enzimas extracelulares, que las bacterias liberan para descomponer la materia orgánica que estaba presente en esos agregados, vemos que aumenta la actividad adentro de los agregados biogénicos. Es decir, los agregados constituyen como un punto caliente de actividad microbiana. Es decir, los procesos microbianos de descomposición ocurren más fuertemente y más preferencialmente adentro del agregado que produce la lombriz que afuera. ¿Y por qué eso? Bueno, en buena parte porque se da una simbiosis de la lombriz con las bacterias y estas bacterias pueden utilizar este carbono orgánico más concentrado, mayor cantidad que hay adentro del agregado con respecto al suelo circundante, y además se da una activación de las lombrices hacia las bacterias que les permite, mediante un mucus, que es un compuesto orgánico muy lábil que las lombrices tienen en su tracto digestivo, darle como ese primer envión para que las bacterias empiecen a descomponer los polímeros orgánicos que hay en los agregados biogénicos. En síntesis, le agregamos una cosa más a lo que vimos recién. Además de que tienen más carbono y que son más estables, tienen mayor actividad enzimática. Es decir, que las lombrices favorecen la incorporación de carbono, la formación de estructura y la descomposición. Vamos ahora a unos resultados que tenemos de una tesis que está llevándose a cabo en el grupo actualmente. Son resultados preliminares, donde estamos estudiando 14 establecimientos pareados, donde tenemos, por un lado, sistemas agroganaderos de base ecológica, son algunos orgánicos y otros agroecológicos, comparando 7 campos con sistemas de este tipo versus 7 campos que están al lado con agricultura convencional. En total trabajamos con 57 sitios de muestreo. ¿Qué es lo que venimos viendo hasta ahora? Que tanto la abundancia de lombrices como la biomasa son mayores en los sistemas de base ecológica que en los sistemas convencionales. Y en ambos casos son menores en los campos naturales o lotes naturales que siempre incluimos como una referencia. Además, vimos que también ocurre que esa mayor abundancia de lombrices genera una mayor cantidad o peso de los agregados biogénicos en los sistemas de base ecológica versus los sistemas convencionales. El último caso de estudio que les quiero comentar es lo que estamos trabajando desde el año 2013, en asociación con el sistema Chacras de APRESID, con la Regional Pergamino Colón, y un grupo dirigido por Luis Wolf de la Universidad Nacional de Quilmes, que ellos hacen la parte microbiológica y nosotros la parte biológica, donde los productores, mediante este sistema, han empezado a hacer ensayos en lotes de producción de gran tamaño, de diversificar e intensificar las rotaciones de los cultivos. Entonces, la idea fue incluir un mayor número de cultivos, y cultivos diferentes, que sean diversos, a lo largo del año. Acá les traigo un poco cuál es la lógica que tiene esto, que los productores plantean, es el uso de los recursos ambientales más intensamente, manteniendo o incrementando el rendimiento de los cultivos y el aporte de carbono por unidad de área. Es decir, más número de cultivos diferentes en un mismo periodo de tiempo. Eso se hizo en 4 campos diferentes, se hicieron los mismos ensayos, un monocultivo
como un extremo, una pastura en el otro extremo, y se arrancó de una rotación que llamamos típica, que es trigo, soja, maíz, soja, y distintos grados de intensificación. Una intensificación alta que incluye leguminosas y una intensificación alta que incluía solamente gramíneas. Entonces, en estos lotes grandes que están marcados acá, se separaron y se hicieron todos los tratamientos. Durante 6 años se siguió este trabajo, digamos. Sumado a esto, se también tomaron lotes de monocultivo o con lotes con menor, digamos, como una referencia agrícola, pero afuera de ese campo, y lotes naturales. Fuimos de campo y muestreamos, ¿y qué vimos? Esto es algunos de los resultados que salieron en un artículo que acabamos de la semana esta de salir publicado en una revista, que habla justamente de eso, cómo la diversificación y la intensificación de las rotaciones de cultivo bajo estos sistemas de siembra directa promueve la abundancia y la biomasa de las lombrices. Entonces, acá en el gráfico de la izquierda, a los 3 años de haber iniciado el ciclo de rotación, de intensificación, vemos cómo en colores están las 3 intensificaciones, la pastura está en negro, y el natural en marrón, y el monocultivo en blanco. Lo que nos interesa un poco es ver cómo esta barra verde, que implica la rotación alta con la presencia de leguminosas, produjo un incremento en promedio en todos los campos, en todas las repeticiones, de la abundancia de lombrices. Y cuando fuimos a los resultados del último año, vemos cómo también se siguió incrementando la diferencia de este sistema con respecto a los otros. En este gráfico lo que les muestro es cómo también la biomasa responde a intensificación. Este que está acá abajo es el índice de intensificación de las rotaciones. Mientras más grande es el índice, es decir, mientras más tiempo hay plantas vivas creciendo y plantas distintas en el suelo, más biomasa de lombrices hay. ¿Qué pasó con los ácaros oriváceos? También vimos lo mismo. Vimos cómo en las rotaciones altas con gramínea y con leguminosa, al primer tiempo ya de muestreo se incrementó la abundancia de estos ácaros oriváceos. Ahora, nos juntamos todos los años con los productores y les llevamos estos resultados, y siempre desde los productores nos preguntan, bueno, ahora ustedes, muy lindo con sus grafiquitos, pero hagan un esfuerzo por interpretar esos resultados. ¿Qué significa? Que nosotros que hemos estado tantos años poniendo plata y intensificando la rotación y esperando que los resultados de los indicadores biológicos para tomar decisiones de manejo, para ver si hacemos una u otra rotación en el resto del campo, tradúzcanlo de alguna manera. En ese intento nos pusimos a pensar cómo podemos transferir los resultados en cuanto a las implicancias de los campos. Y vuelvo a que los cambios representan cambios también en los procesos. Entonces, nosotros muestreamos las lombrices, muestreamos los agregados biogénicos y sabemos que las lombrices generan un efecto positivo en el carbono y en la estabilidad. Si nosotros calculamos de estas muestras, de lombrices que sacamos del sistema con mayor diversificación de las rotaciones, que es el sistema con leguminosas, alta diversificación con leguminosas, pudimos calcular que ese sistema tiene una biomasa por hectárea de unos 1000 kilos de lombrices. Medida, o sea, tomamos muestra, pesamos y decimos, en esos sistemas hay 1000 kilos de lombrices por hectárea. Si vamos a la bibliografía, que está bastante claro que las lombrices consumen el equivalente a hasta 30 veces su propio peso por día, multiplicando esas dos cosas, podemos decirle a los productores que esos 1000 kilos de lombrices están consumiendo, y como vimos acá arriba, consumir para las lombrices implica mejorar química y físicamente el suelo, hasta 30 toneladas de suelo por hectárea y por día. Entonces, esa es una forma de pensar en cuáles son las implicancias, porque uno si piensa en una sola lombriz o dos lombrices es más difícil, pero si ven en esa foto que estaba ahí atrás la enorme cantidad que hay y lo llevamos a biomasa, podemos tener una idea de la magnitud. Y entonces, esto se puede seguir pensando multiplicando por el carbono, multiplicando por la estabilidad. Es decir, en estos sistemas se está claramente manifestado cómo estos cambios de manejo que consideran a la biología del suelo, porque están pensados también desde ese punto de vista, tienen
una devolución en cuanto a procesos biológicos súper importante. Fíjense cómo, entonces, de esta manera, cuando hablamos de que mediante una rotación de cultivos en siembra directa o en cualquier otro sistema se busca incrementar el carbono del suelo, bueno, en realidad se incrementa el carbono del suelo gracias a que las lombrices lo consumen en la superficie, lo entierran y activan a las bacterias. Entonces, esto es un poco uno de los aspectos que hay que empezar a pensar. O sea, estamos teniendo muchos servicios, muchos procesos biológicos en los campos agrícolas que están, por ejemplo, generando esto. Que tengamos más estructura, que ese suelo tenga más porosidad, que tengamos más incorporación de carbono y que de esa manera el ciclo de los nutrientes sea más regulado biológicamente. Y estos otros, los agroliváticos, no sé quién, ni en esta altura, ni cuántas personas hay, ni quiénes son los que estarán escuchando, pero seguramente muy pocos han escuchado hablar de los ácaros oliváceos, y menos en el campo, o sea, la gente más relacionada a la producción. Bueno, este bichito que está acá es un ácaro olivátido, que es el que domina las comunidades de los campos, cualquier sea el sistema de manejo de la región pampeana. Y fíjense si uno en el microscopio trata por transparencia de ver qué es lo que tiene adentro. Tiene como esas bolitas, que esos son los que van a ser los pellets fecales, y tiene esporas de hongos. Fíjense como todos los que están acá en esta foto de la derecha, que están vistas a la lupa, tienen también esas bolitas. Bueno, intentando responder a los productores, decir, bueno, ¿cuáles son las implicancias de que haya más bichitos de estos? Porque vos me estás haciendo decidir que yo ponga vicia o que yo haga tal cosa, porque vos decís que se favorecen estos bichos. Bueno, ¿cuál es la implicancia? Hicimos un estudio en el laboratorio con el objetivo de ver el consumo de rastrojo de maíz por ácaros oliváceos. Entonces pusimos estos cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro a descomponer en condiciones controladas de laboratorio con un número X de ácaros oliváceos equivalente al que hay en un campo. Fíjense cómo a través de los días empezaron a aparecer estos huequitos, empezaron a verse los ácaros, como ven ahí y acá. No sé si están viendo la punta de mi mouse, pero espero que sí. Y cómo en la situación final ese rastrojo de maíz estaba casi destruido o bien consumido, descompuesto, por estos ácaros oliváceos. No había otros organismos de la fauna que fueran estos ácaros oliváceos. Por supuesto sí, bacterias y hongos. Si uno toma algunos de estos pellets fecales, que son esas bolitas negras que aparecen, y las mira al micro, ve cómo de este rastrojo de maíz inicial, que pusimos a descomponer, se ha producido una descomposición importante, física, una cuestión de una ruptura física, como le decía al principio, de desmenuzado, pero también, y estamos trabajando ahora bastante en eso, en lo que son transformaciones químicas. Bueno, en 5 meses, disminuyó en un 57% el rastrojo. De la cantidad que pusimos, se consumió en cuanto a peso, del peso inicial al peso final, un 57%. Hicimos un poco lo mismo con las lombrices. En este tratamiento, donde teníamos mucha abundancia de ácaros oliváceos, calculamos cuántos habría por hectárea. 143 millones. ¿Sí? Ya ese bichito chiquito que vos decís es absolutamente imposible que genere algo positivo en mi campo, tenés 143 millones de esos bichitos insignificantes. Si lo multiplicamos por la tasa de consumo que la medimos de esas mismas especies en el laboratorio, nos da que en ese tratamiento con mucha abundancia de ácaros, se procesan unos 310 kilos de rastrojo por hectárea por día. Por hectárea por día. Es otra forma más de cuantificar el potencial que tiene en cuanto al proceso de descomposición de estos ácaros oliváceos. Bueno, y la pregunta que se estarán haciendo, bueno, yo pensé que se podrían estar haciendo esa pregunta, todo muy lindo, pero, ¿y los rindes? ¿Qué pasa? Este es un trabajo también de los que los científicos llaman meta-análisis, donde en realidad lo que hacen es hacer como un resumen, un nuevo análisis de un montón de evidencia previa de cómo las lombrices incrementan la producción vegetal, la producción de las plantas. Entonces, de nuevo, tenemos en la barra, en el gráfico horizontal, el efecto.
10%, 20, 30, 40% de efecto. Y ellos ven cómo la presencia de lombrices conduce a un aumento del 25% de los rendimientos de los cultivos, que está marcado acá en rojo, en base a 130 trabajos en todo el mundo, y a un aumento del 23% en la biomasa vegetal aérea, en base a 378 trabajos que analizaron. Es decir, esto tengan en cuenta que incluye un montón de distintos cultivos, pero se trata de cultivos comparables a los cultivos nuestros, son maíz, trigo y también arroz. Bueno, entonces vimos un poco cómo estos distintos manejos afectan a la biología del suelo y cómo la biología del suelo provee a los productores y a la sociedad en su conjunto de estos servicios ecosistémicos. Ahora, un poco tenemos que hablar de esta pregunta que es un poco la más complicada. ¿Cómo manejar la fauna del suelo o la biología del suelo? El primer desafío que aparece para todas y todos es un poco más allá de lo que uno investiga, o lo que uno produce, o lo que uno lee, que puede ser de lo más variado, del que estudia bacterias, del que le interesa la producción de maíz y así, abrir un poco la mirada y pensar al suelo como un ecosistema, el suelo como un sistema vivo. Es lo primero, y eso cambia absolutamente la mirada que yo les decía de la agricultura química, si se quiere, del paradigma químico de la agricultura. El suelo está vivo, y vaya si no está vivo, fíjense toda la evidencia que les acabo de mostrar. Ahora, manejar la fauna del suelo, ¿a qué se refiere? Es simplemente pensar que la enorme diversidad y abundancia de fauna, y ni hablar de la diversidad y abundancia biomasa microbiana que existe, es decir, la biología del suelo, es parte de los recursos que hay en el campo, de los recursos que hay en los agroecosistemas. Entonces, tener en cuenta, considerar en las decisiones de manejo a esta biología del suelo. Vimos cómo, les decía recién, que hay muchas prácticas agrícolas que modifican la biología del suelo. Entonces el desafío, desde el punto de vista de productores, científicos, políticos también, es la incorporación de la biología del suelo al proceso de producción. Hay muchos y generan un montón de ventajas. Entonces hay que manejarlos para seguir generando más beneficios productivos y ambientales. ¿Cómo el productor maneja a la fauna del suelo? Mediante sus decisiones de manejo. Desde el diseño de los sistemas de cultivo, eligiendo las plantas y los animales y su arreglo espacio-temporal, es decir, los cultivos que pone, su distribución en el espacio del tiempo, si incluye o no ganado y la gestión del ganado, el mejoramiento de la calidad de los residuos que van a llegar al suelo, de la materia orgánica, el manejo de los insumos, la labranza, reduciendo la labranza, el mantenimiento de la cobertura. Mediante todas estas decisiones de manejo, se está indirectamente manejando a la fauna del suelo. Entonces, adoptando estas prácticas, se pretendería incrementar la cantidad y la calidad de los recursos para los bichos del suelo, y crear un ambiente físico más, y químico también, más adecuado para sus actividades. Entonces, yo les mostré bastante evidencia a un nivel de una escala pequeña de la relación de la fauna con los procesos. Vimos cómo el suelo funciona mediante estos procesos biológicos. Estas actividades de desmenuzado y trituración de los ácaros uribátidos, la generación de bioagregados por parte de las lombrices, repercuten a la escala de lote en procesos, que son la descomposición de los rastrojos que yo veo en el lote y la formación de estructura del suelo y la incorporación de carbono. Esos procesos aumentan la salud del suelo y no es solamente una cuestión ambiental, favorecen el crecimiento de las plantas, que es lo que yo estoy tratando de maximizar también. Si subo a una escala más alta, y lo pienso desde los paisajes y de los servicios, todos estos procesos tienen un correlato positivo con estos servicios que son de regulación del clima, control de la erosión, reciclado de nutrientes y formación del suelo. Y esos son percibidos y son utilizados de alguna manera por la sociedad en su conjunto y por los productores. Que estos productores son los que toman las decisiones de manejo. Ahora, sería absolutamente lógico, con todo lo que les mostré ahora, que esas decisiones de manejo favorezcan al desarrollo de la biología del suelo.
que de esa manera se pueda manipular o manejar las plantas y los animales, como vimos en la diapositiva anteriores, para aprovechar al máximo la energía del sol, que las plantas la transformen en materia orgánica y de esa manera se dé y se retroalimente este funcionamiento positivo de la biología del suelo, digamos que funcione mediante procesos biológicos. Hermoso. Pero no se da. No se da. O sea, estuvimos hablando que en la mayoría de Argentina la agricultura no considera la biología del suelo. Entonces nos podemos preguntar por qué. Acá yo empiezo con algunas cuestiones que no manejo tanto, son algunas hipótesis. Pero algunas pueden ser, por ejemplo, por un lado, porque la mirada de los productores y los políticos está a otra escala, o sea, están mirando a una escala mayor que la de los científicos que estamos, digamos, fallando en comunicarnos. Estamos trabajando con los bichitos que están en el suelo, en el rastrojo, las lombrices, viendo los agregados y midiendo un montón de cosas a una escala muy chica, que lo que le estoy tratando ahora de mostrar es cómo esas cuestiones que se perciben y esos servicios de formación de suelos, ese carbono que se incorpora en los suelos de la región pampeana argentina, tiene tanto que ver con lo que hacen estos bichitos a esta microescala. Entonces hay una cuestión de desconexión espacial del mensaje también. Por otro lado, el rol del Estado es muy ausente, digamos, en general, ni regula ni incentiva nada de todo esto. Y por otro lado, claramente hay intereses de los que quieren que la agricultura se mantenga en base química, porque son justamente los que venden esos insumos químicos. Eso es innegable también. Entonces, de estos sistemas que planteamos como alternativas de manejo, ¿qué sistemas? ¿Qué prácticas? Los bichos del suelo, esencialmente y por suerte, no les interesan ni las etiquetas que tienen, ni los nombres de los sistemas, ni los paradigmas, ni los intereses que pueda haber, ni las grietas que pueda haber entre un sistema y otro. Todo esto que está acá es de los humanos. La mirada, si se quiere, de los bichos del suelo es mucho simple. Necesitan un suelo con porosidad, que sería casa. O sea, todo lo que sea disturbio físico del suelo es negativo. Necesitan comida, mucha y variada. Ya vimos que cuando se intensifica la rotación de los cultivos y se le dan más calidad a esos cultivos, los residuos repercuten positivamente en la fauna del suelo. E indudablemente, reducción o no uso de agroquímicos que puedan ser biocidas para la fauna del suelo. Ahora, lo bueno de todo esto, que esto lo deciden los productores. O sea, el productor tiene en sus decisiones de manejo, y eso es un poco lo que estamos planteando, la posibilidad también de ver esto que estoy haciendo, o esto que quiero hacer, cómo repercutirá en las lombrices, y aunque parezca absolutamente loco, es el cambio de paradigma y es el desafío grande para muchos de los productores. Yo lo estoy viendo en distintas reuniones, como les decía, en este grupo de distintos productores de ámbitos muy diferentes, como esto ya está ocurriendo. Por diversas causas ya está ocurriendo que muchos productores, por ejemplo, están usando resultados de indicadores biológicos para la toma de decisiones. Ahora, esas decisiones están influenciadas por distintas cosas. Absolutamente se escapan a lo que puedo llegar a analizar yo. Pero sí hay algunos mensajes que vemos en el campo que son bien contradictorios. Por un lado, y ustedes están seguramente habituados a este tipo de mensajes, el producto X, se viene el producto X, esta ola nueva, que traspasa el rastrojo y deja el suelo limpio. O bien, aplique este producto y no quedará nada vivo en su suelo. Versus esta otra mirada que le estoy tratando de transmitir, considerar la biología del suelo en las decisiones de manejo y todo lo que vimos. Entonces, claramente, este mensaje implica una visión del suelo y de la agricultura que no es compatible con la biología del suelo. Es decir, este es el mensaje que genera la agricultura química o el paradigma clásico de la agricultura en la República Argentina. Entonces, para llegar al final, algunas perspectivas y algunos desafíos para todos y todas. Nosotros sabemos que están estos dos tipos de agricultura y estos dos tipos de suelo. Tenemos un suelo sin biología del suelo y un suelo con biología del suelo. Donde está el suelo con biología, están los procesos de descomposición, todos los procesos que les nombré. Ahora, ustedes saben muy bien que eso no implica un mayor rinde.
si bien yo les diga algunos ejemplos, ustedes están seguramente habituados a ver suelos de este tipo que han alquilado, que conocen, que pueden ser muy productivos en cuanto al rinde. Tal cual, es así. La biología del suelo y el funcionamiento biológico no te asegura mayores rindes. Lo que pasa es que si uno piensa que la sustentabilidad es más que solamente mirar los rindes, ahí es donde la ecuación es bien diferente. Entonces, ahí es donde yo los invito como desafío a que los aspectos biológicos del suelo empiecen a tener que ver, empiecen a formar parte de las mesas de decisiones de las prácticas agrícolas. Y que los indicadores biológicos suban también a la mesa de decisión junto con los químicos y los físicos, para así poder decidir mirando a la biología del suelo también, buscando el mantenimiento y el mejoramiento de la fertilidad y la productividad mediante el manejo de la fauna y por tanto el manejo de los procesos biológicos. Y ese es un desafío que nos incluye en igual medida a los productores, a los científicos, a los políticos y a la sociedad en su conjunto. Bueno, este era un poco el mensaje que tenía para traerles. Espero que les haya interesado. Cualquier consulta, acá está mi correo y acá está la dirección de Instagram que tenemos ahora, el grupo. Estos son algunos de las personas que han estado con nosotros en el grupo de investigación. Acá a la derecha ven a Nay Domínguez, a María Pía Rodríguez, a Carolina Ortiz y a Javier Escudero, que son las personas que estamos trabajando actualmente en el grupo. Así que bueno, es un poco raro, no sé si me habrán visto, me habrán escuchado, voy ahora a dejar de compartir. Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias. Sí, te escucharon. Hubo casi 120 personas ahí escuchando, así que... Entonces, José, acá algunas de las preguntas que fue haciendo la gente: ¿en qué unidad está expresada la biomasa de lombrices? Bueno, depende en qué lugar. En algunos lugares los llevamos a kilos por hectárea. Sobre todo en ese gráfico que es donde trato de hacer la relación con el proceso, es en kilos por hectárea. O sea, kilos de lombrices por hectárea de suelo. Por hectárea, sí, por hectárea. Hectárea del Bien. lote. Después preguntan si estos mismos indicadores biológicos corresponden para ambientes áridos o para ecosistemas áridos hay indicadores específicos. No, mira, el tema indicadores y cómo utilizar la fauna como indicadores no hice mucho énfasis, hay bastante. En general, para ambientes áridos cambian mucho, en el sentido que, por ejemplo, las lombrices dependen muchísimo de la humedad, entonces probablemente en algunos ambientes, depende del grado de aridez, haya menos presencia de lombrices. Es decir, un poco lo que se puede tomar son los criterios y después los indicadores en general se miden o tienen como una mirada también local. O sea, hay algunos criterios, que eso es un poco uno de los cambios, ¿no? Porque hay indicadores físicos y químicos que son más universales, y uno está acostumbrado a esa lógica. El productor, sobre todo, está acostumbrado a tomar una muestra, ir y medir tal o cual variable física o química. En este caso, cambia esa mirada. O sea, acá, aún en las regiones, saliendo un poco del pregunta del hogar, ¿no? Si uno quiere ir a utilizar estos indicadores a una región nueva, no es tan simple como ir a un lote y venir y decir, quiero ver cuántos ácaros oliváticos hay acá o cómo están las lombrices acá. Porque hay una cuestión, digamos, de un mínimo de diseño, de comparación dentro de esos ambientes para poder establecer un criterio de indicador. Más que todo, se tiene en cuenta que los indicadores se quieren utilizar para la toma de decisiones. Es decir, son cosas vivas y por tanto su utilización como indicadores tiene una complejidad diferente a la de los indicadores físicos y químicos. Bien, gracias José. Le voy a dar de vuelta el espacio a Leo, que van a volver a pasar el video y después seguimos con las preguntas, ¿sí? Tecnomil es una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil,
destina importantes recursos a innovar y optimizar las formulaciones en sus procesos productivos para mejorar la eficacia de los ingredientes activos y reducir el impacto ambiental. Un equipo de profesionales en el área de investigación y desarrollo trabaja en su laboratorio con estándares internacionales, generando nuevas formulaciones en forma coordinada con el área de desarrollo a campo, certificando y garantizando además la calidad de los distintos procesos productivos. Este laboratorio, que cuenta con una gran experiencia, forma parte de la red de laboratorios autorizados por SENASA y posee el reconocimiento internacional GLP por sus siglas en inglés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Bueno, de paso, José, te pregunto porque hace también el video. Nosotros estamos, digamos, como grupo tratando, obviamente siempre buscando esa transición hacia un modelo más enfocado en intensificación biológica y todo eso. Y en el camino, obviamente, que seguimos usando insumos. ¿Tienen medido algún set de herbicidas, digamos, por cuestiones que sean, digamos, menos, esta transición, menos impacto tienen? ¿Tienen algún trabajo de eso? Carlos, se corta un poco la pregunta, pero más o menos interpreto. Es una pregunta clásica, en el sentido que bueno, justamente por ahí interesa eso, es decir, en los distintos ámbitos, ya sea de un paradigma, si quiere, o de otro, el efecto de los agroquímicos. Una cosa que tengo para decir es que muchos de los estudios están hechos en condiciones controladas del laboratorio, y ahí es muy difícil extrapolar eso al campo. Hay muchos, digamos, esos estudios de ecotoxicología de distintos agroquímicos sobre la fauna del suelo, hechos en lombrices y en otros organismos también, son criticados desde las dos miradas, porque, es decir, en algunos casos las dosis que se aplican son más elevadas y los efectos se ven con dosis más elevadas de las de campo, pero por otro lado es una sola aplicación y el campo recibe dosis, o sea, aplicaciones mucho más crónicas, si se quiere, y entonces esos efectos son difíciles de medir. Entonces, para medir eso a campo es muy complicado aislar el efecto de los agroquímicos. Es muy complicado decir, porque el diseño, o sea, digamos, en un tratamiento a campo donde no aplicas agroquímicos tenés maleza. Entonces, si vos quisieras solamente tomar el efecto de ese factor, es casi imposible. No sabés si el efecto es que no aplicaste agroquímico o de un efecto positivo porque crecieron maleza y la fauna tuvo más vegetación para comer. Ahora, por eso entonces la mirada es más bien de sistema. Entonces, yo creo que lo que nosotros estamos viendo es que esos sistemas intensificados en siembra directa, que sería lo que se considera la intensificación de alguna manera sostenible, sustentable, que implican, por ejemplo, el uso de cultivo de cobertura, esas vicias de invierno que después son roladas y el maíz siguiente no recibe casi agroquímicos, es decir, se pueden lograr periodos hasta de un año y medio sin agroquímicos. Entonces, desde ese lado, en lo que sería la agricultura convencional, esa intensificación con insumos, hay como una búsqueda y de la reducción del uso agroquímico. Entonces, y eso en la fauna vemos que sí que tiene un efecto, o sea, indudablemente a campo se ve eso. Ahora, ese efecto viene acompañado de que también la vicia es muy positiva, entonces, bueno, como te decía, se mezcla eso. Y en la bibliografía habla de que sí, claro, y la bibliografía sí habla de que en los sistemas en transición, desde los sistemas con mayor uso de agroquímicos hacia ir dejando paulatinamente su uso, tienen un impacto positivo, es decir, sería deseable. Ahora, poner blanco o negro en el campo, ¿cuál es el efecto real? Es difícil, y ahí es donde se entra un poco con las distintas corrientes y con las distintas opiniones,
Es decir, al laboratorio hay casos que está claramente probado en organismos del suelo, estoy hablando, ¿no? En lombrices, hay estudios acá de grupos de Argentina que hacen ecotoxicología en distintas universidades, que han visto efecto. Nosotros tenemos algún estudio hecho con el AMPA, que nuestros integrantes hizo con gente de Brasil, que sí, que vio que a mayores aplicaciones, o a mayor concentración de AMPA en un suelo de laboratorio, las lombrices cambian su comportamiento, no se mueren, porque también es eso, o sea, no se está buscando un efecto que vayan a morirse las lombrices con una sola aplicación. Es decir, hay indicios, es muy difícil ver qué pasa a campo, pero en los sistemas a campo, en los sistemas que dentro de otros factores reducen el uso de agroquímicos, se ve respuesta positiva de la fauna. Bien. Gracias, José. Te pregunto, de los estudios que ustedes vienen realizando como grupo de trabajo, ¿consideran desde el punto de vista de la biología del suelo que el control de malezas en forma mecánica es menos nocivo que el uso de químicos selectivos, sabiendo que ambos son nocivos para la misma? Sí, ambos son nocivos. Sí, ¿Cuál es el indudablemente. menos nocivo, digamos? No, es muy complicado. Las respuestas son típicas, respuestas biológicas. Respuesta de biólogo, depende. Siempre que te contesta un biólogo, te contesta depende. Porque no es tan fácil decir una cosa o la otra. Hay distintos métodos mecánicos, distintos métodos químicos, y sobre todo es muy diferente la respuesta de un grupo de organismos. Por ejemplo, las lombrices son muy sensibles al arado. Las lombrices son muy sensibles a los agroquímicos. Ahora, vos vas a un campo donde se habla de agricultura orgánica, que hay mucha labranza, y hay un montón de lombrices. Vas a un lote en siembra directa donde se aplican agroquímicos y hay lombrices. Entonces, eso un poco te explica que no es tan fácil de identificar. O sea, serían los dos de las prácticas que habría que tratar de cambiar, es decir, por lo menos como un objetivo, es decir, reducir el uso de agroquímico y reducir la labranza. Digamos, en cualquiera de los sistemas que esto se utilice. Bien. ¿Cómo determinan el número de muestras a campo a extraer en el caso de lombrices? Bueno, hay normas ISO que establecen todo lo que es el protocolo de muestreo, está regido por normas ISO. Estas normas han recogido un montón de investigaciones a nivel de distintos sistemas, y por ejemplo para las lombrices hay una norma ISO que establece cuál es el número de muestras, cómo tienen que tomarse las muestras. En ese sentido hay participamos con un capítulo de un libro del INTA, metodológico, que salió hace un par de años, donde ahí tenemos bastante explicado cómo es el tema del muestreo de lombrices. Cuánta cantidad de muestras, cómo tomar las muestras, hay bastantes datos ahí. Bien, te cuento que nosotros, José, con el grupo hicimos medición de indicadores de lombrices como un indicador biológico. Estamos llevando lotes productivos y midiendo diferentes indicadores. Y para lo que es lombrices hicimos muestra al azar, tomando como referencia, digamos, lo mismo que se hace cuando vas a sacar muestras de suelo, digamos. Esa cantidad de muestreo y en la frecuencia de acuerdo al tamaño del lote. No sé si está adecuado lo que hicimos. Digamos, ¿cuántas, por ejemplo, en un lote que ustedes querían caracterizar, cuántas muestras tomaron para lombrices? Y eran lotes chicos, estamos hablando de lotes de 3 hectáreas y tomamos 3 muestras. Igual digo que no encontramos lombrices. O sea, el primer año de indicadores, tenemos fe que el año que viene vamos a empezar a ver lombrices ya con estas transiciones que estamos trabajando. Bárbaro. Sí, se plantea por ahí un número mínimo de 5 muestras por cada unidad que uno quiere caracterizar. Lo que pasa, bueno, sí, depende también un poco el tamaño, porque esto que estamos hablando, ustedes piensen que le estamos haciendo lombrices a un montón de bichos diferentes de distintas especies, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión a tener en cuenta. O sea, hay distintas especies que tienen, por ejemplo, sus hábitos de vida diferentes, entonces algunas son más de agregarse, entonces teóricamente ahí tendrías que tener mayor número de muestras para tratar de caracterizar a esa comunidad. Entonces un poco varía también en ese sentido, pero se plantea en general que con 5 muestras es lo mínimo para caracterizar un. Y después lo otro que
que también hay que ver es cuándo, ¿no? Cuándo muestrar, Sí. porque a veces ocurre eso, de que no es el momento donde está la mayor abundancia, o bueno, por cuestiones climáticas, de humedad del suelo, y bueno, entonces ahí hay unas cuestiones metodológicas que se tienen que tener en cuenta. Bien. Otra pregunta, dice acá, en el ensayo con ácaros oribátidos, ¿hicieron infestación artificial? No escuché bien, pero no, si nosotros pusimos ácaros, no, directamente, a ver, los que son a campo, todos los datos que yo les mostré de datos a campo, no, son datos, digamos, muestreamos lo que está en el campo. Y en ese ensayo que hicimos en el laboratorio, sí, ahí lo que hicimos es extraer ácaros de los mismos lotes, en sistemas separados, poner solamente una misma especie, que es esta especie que es la más abundante que encontramos en las muestras, y ahí en cada tratamiento, digamos, poner una cantidad X de ácaros. Es manipulativo, en el laboratorio es manipulativo, para saber, para después poder relacionar cuánto fueron la cantidad de ácaros que comieron o que descompusieron ese rastro. Y después dice, ¿esta especie de ácaros se alimenta solamente de materia orgánica en descomposición o podrían ser perjudiciales para el cultivo? No, absolutamente no. No son Bien. perjudiciales. Estos son 3 grupos de ácaros del suelo. Son de vida libre y consumen, tenés los oribátidos que son detritívoros, solamente materia orgánica en descomposición. A su vez no solamente comen la materia orgánica, sino les interesan más que todos los hongos que están en el rastrojo. Hay algunos grupos bacteriófagos y después hay todo el grupo de ácaros que son predadores. Es decir, que desde el punto de vista funcional tienen otro rol. Después los ácaros que son fitófagos casi no aparecen en las muestras de suelo. Ellos están arriba, son otro grupo taxonómicamente y bueno, claramente funcionalmente son otra cosa. Bien. ¿Sirve el carbono de biomasa microbiana o la actividad microbiana como indicadores biológicos del suelo? Sí, en realidad se utilizan mucho, son variables que se utilizan mucho. Hay quienes plantean que digamos, ofrecen una mirada muy general, y entonces hay que tener en cuenta eso, es decir, son parámetros generales que hablan como de una actividad biológica. Después, y hay bastantes otras críticas, pero como todos indicadores, con respecto al uso de la lombriz hay muchísimas críticas, o sea, siempre hay aspectos a tener en cuenta. La cuestión es, digamos, que se pueda, o desde el punto de vista que yo planteo el uso de los indicadores, que se pueda relacionar con un proceso. Entonces decir, bueno, ese carbono de la biomasa microbiana, ¿qué te está indicando en cuanto a procesos? O sea, ¿qué podés decir vos desde el punto de vista del funcionamiento del suelo? Y eso, bueno, yo no soy especialista en aspectos microbiológicos, pero sí sé que hay gente que lo usa, claramente. Y después, digamos, acá lo que aparece es que en el tema de indicadores, lo importante es preguntarse indicadores de qué. Entonces, eso es fundamental, porque ahora está de moda el tema de indicadores, entonces indicador. Y ahí se corre el riesgo grande de caer en estos razonamientos tipo circulares, de decir, bueno, yo voy a un suelo bueno y un suelo malo, para decirlo de manera más simple, y entonces en el suelo bueno hay tales parámetros biológicos, entonces esos son indicadores del suelo bueno, y uso eso para ir a buscar suelos buenos. Entonces, ahí es como que la evidencia viene del mismo lugar que la fui a buscar. Entonces la cuestión, para salir un poco de eso, dentro de los criterios del uso de indicadores biológicos, está en poder decir, bueno, como yo te digo, bueno, que vos tengas más ácaros oribátidos, yo lo uso el ácaro ese como indicador porque descompone más. Mientras más tengo, descompone más. Y de las lombrices también, mientras más tengo, yo medí en esos lotes que vos tenés más incorporación de carbono, más proceso. O sea, un poco la mirada nuestra es esa, es decir, que los indicadores indican procesos. Bien, está claro. ¿Se pueden sembrar lombrices? Preguntan. Apá, Como para acelerar los procesos. no sería sembrarlas, pero sí. Se pueden incorporar, Hay, digamos, en el sistema. sí. Hay poca experiencia. Hay poca experiencia y el problema es un poco que uno no puede caer en estas cuestiones de mirar algo tan complejo como la biología del suelo con soluciones así puntuales. Porque vos, por ejemplo, en esos suelos que no hay actividad biológica, vos pones lombrices y viven 2 días, porque están compactados,
y porque no hay recursos tróficos. Entonces, esencialmente la mirada más compleja es que hay que arrancar por una restauración de la materia orgánica del suelo en base a cambios en la rotación de cultivo, en los tipos de cultivo que se ponen, los cultivos de cobertura. Entonces, el planteo que, digamos, la evidencia que existe es en Europa, en suelos recuperados de minas. Lo que se hace ahí es un proceso, son suelos, son superficies mucho más chicas, y ahí se generan como unos núcleos de diversidad, es decir, son como unos sistemas que tienen mucha materia orgánica, son como unos tubos de suelo, y ahí van lombrices y se hacen, y cada digamos, mucha densidad de ambiente se pone en esos sistemas, y se ve que en poco tiempo se vuelven a colonizar esos ambientes. Ahora, eso, llevarlo a un lote de 50, 100 hectáreas acá es complicado, porque además lo que no están dadas son las condiciones para que los lombrices vivan. Entonces, lo que más se plantea es la forma de manejarlo, como ponemos un poquito ahí en la charla, es decir, a través de generar condiciones para que las lombrices que hay puedan reproducirse, y vos fíjate que nosotros tenemos bastantes datos de sistemas donde inicialmente la abundancia es baja, y en 2 inviernos con vicia tenés una explosión de lombrices. Entonces, es más fácil eso que generar estos otros sistemas de repoblamiento artificial, digamos, de la lombriz. Claro. Y para los ácaros sería la misma lógica, porque también hay una pregunta en relación a eso. O sea, hay que esperar los procesos naturales que se haría con mejoras productivas. Sí, sí. Estos ácaros, no hay experiencia de cría masiva en lo más mínimo en ningún lado. Y sí, también claramente por las extensiones no productivos nuestros es más fácil. Además están digamos, en los lotes que hay rastrojo, pero tienen otro tipo de movilidad, y entonces es más fácil, de nuevo, generar condiciones, o sea, indirectamente, porque un poco lo que se está planteando con la pregunta es el manejo directo o indirecto. Y el manejo directo es más difícil. El cambio, el manejo indirecto, que es a través de modificar las prácticas, es mucho más aconsejable. Y además es una mirada más que incorpora el sistema. Entonces, porque te repito, si vos pudieras criar ácaros y liberarlos, y después hacer 2 años de soja en el verano y en el invierno barbecho, se te murieron todos los ácaros porque no tenían que comer. Entonces, es una cuestión más que es necesaria una mirada del sistema, y no de estos aspectos puntuales, digamos. Bien. Vos comentaste hace un rato, cuando hablabas de las muestras de la toma de raíces, que habías colaborado en un libro del INTA. Preguntan en qué libro está esa información, si tenés conocimiento de eso. Sí, es un libro que no sé el título, pero salió hace unos 2 años. Puedo enviárselo la cita. Es un libro que publicó el INTA, que es aspectos metodológicos del suelo, y no me acuerdo si lo busco en un ratito. Bien. El autor principal yo creo que es Marcelo Wilson, del INTA Paraná, me parece. Bien. Y sobre la época de lombrices, que también nombraste algo relacionado a eso, preguntan cuáles serían las épocas ideales para medir las lombrices. Bueno, ahí se juntan como dos criterios. Uno es cuando, por una cuestión climática, una cuestión relacionada con el ciclo anual de la lombriz, es el mejor momento, que en general en nuestra región es hacia el otoño, con posibilidades a variaciones, a irse un poquito más hacia el inicio del invierno. En este sentido, ahí lo que se tiene en cuenta es que las poblaciones están más abundantes, y a su vez que las lombrices en general son más maduras, porque lo interesante para después estudiar la diversidad de las cuestiones taxonómicas es que se necesitan caracteres diagnósticos, caracteres taxonómicos que solamente están en las lombrices maduras. Entonces, si vos en otro periodo del año, por ejemplo, pudieras mostrar una cantidad grande de lombrices, la proporción de juveniles es grande, entonces dificulta un poco eso. Entonces, pensando en la lombriz, otoño
principio de invierno. Pero lo otro es, ¿qué objetivo tenés para ir a muestrear a la lombriz? Entonces, si vos estás haciendo un manejo que te interesa, por ejemplo, comparar un sistema vicia-maíz versus un sistema, te digo un ejemplo, así para ponerlo más en cuestiones más contra el tema, que no utiliza la vicia, por ejemplo, un sistema maíz sin un cultivo de invierno previo. Bueno, entonces vos también querés, digamos, muestrearla cuando esa vicia llegue y pueda ser un recurso utilizado por los lombrices, porque vos querés medir ese efecto. Entonces ahí ya entra también a trabajar aspectos metodológicos de qué es lo que vos querés ver. Me interesa también el tema, la vicia, ¿cuál es el beneficio? Porque el gran problema que tenemos acá en el norte de Córdoba es que los otoños no siempre tenemos condiciones para tener las vicias que vemos en el sur. Entonces, vemos que la vicia hoy es la herramienta que está hoy teniendo resultados más contundentes. ¿Vos tienen medido cuál es el efecto específico de la vicia o se podría lograr con alguna otra especie? No, indudablemente podría lograr. Nosotros, digamos, te comento lo de la vicia porque la experiencia nuestra es por ese lado, porque hemos participado en proyectos donde están involucrados grupos de productores que están, por ejemplo, en la región del Pergamino, toda esa regional Pergamino Colón, pero así que ahí lo que están utilizando mucho es la vicia, les va muy bien la vicia, tienen bastante experiencia en manejo, entonces indudablemente lo que tiene es un rastrojo de mucha biomasa, aporta muchísima biomasa y de buena calidad, es un rastrojo con mucho nitrógeno. Entonces nosotros, parte de lo que estamos viendo y pensando es que, bueno, las lombrices, lo que vemos es que responden mucho cuando hay rastrojo de vicia disponible, las lombrices que están en ese lote en poco tiempo incrementan mucho su abundancia. Y sí, estamos ahora investigando en eso, beneficio, porque los productores, por ejemplo, casi ya están llegando al punto de que no fertilizan el maíz después de la vicia. Tenían mediciones de cuántos kilos de nitrógeno y tenían que, digamos, cuánto le está aportando la vicia. Bueno, finalmente ahora en los sistemas que estamos trabajando directamente no fertilizan el maíz. Entonces le ponen toda la plata a la vicia, invierten en vicia, digamos. Entonces ese sería un caso claro del manejo de la biología del suelo. O sea, no es que solamente está pensando en manejar la biología del suelo, pero por ejemplo, estamos pensando que la regulación de la liberación del nitrógeno mineral para los cultivos desde la vicia está fuertemente regulada por los lombrices. Porque no sé si alguna vez los que están presentes han visto un suelo con mucha abundancia en lombrices. La turbación que producen es enorme. Entonces, y procesan grandes cantidades, como les mostré, de rastrojos. Y entonces pensamos que buena parte de ese beneficio de prolongar la liberación del nitrógeno que aporta la vicia, que no sea tan rápido, viene dado por esta incorporación en el agregado biogénico de las lombrices, y ahí entonces pueden jugando un rol interesante para seguir investigándolo las lombrices en la vicia. Pero indudablemente que cualquier otro cultivo de cobertura que aporte mucho nitrógeno y mucha biomasa, ellos también tienen ensayos con arveja, por ejemplo, y bueno, otro tipo, pero en esos ambientes la vicia es insuperable. Y ya que estás con eso, te consulto en cuanto al meliloto y la alfalfa, ¿tienen algo de conocimiento sobre los efectos? Puntualmente, nosotros los sistemas con alfalfa que hemos trabajado son pasturas, entonces hay pasturas de por lo menos 3 o 4 años, y ahí sí lo que se cruza es el efecto de la alfalfa en sí, de las raíces, del aporte de materia orgánica, con el efecto súper positivo que tiene la no labranza, digamos, la ausencia de estos disturbios físicos. Entonces, en sistemas con alfalfa o alfalfa, digamos, con sociedad también, lo que vemos es muy buenos resultados biológicos. Las lombrices, por ejemplo, del tercer año de una alfalfa, logran recuperar la producción de agregados biogénicos casi a niveles mayores que los suelos sin
sin disturbios. Y después claramente, bueno, esto se ve mucho en los sistemas orgánicos, vienen 1 o 2 años de agricultura, y ahí decrece la abundancia, bueno, por la labranza esencialmente, y después en estos periodos con pastura se vuelven a incrementar la abundancia y todos los procesos. Pero puntualmente de cultivo por cultivo, no. Bien. Y acá hay otra pregunta bastante interesante sobre si han estudiado sobre la influencia del ganado en lo que es la biología del suelo. Sí, bueno, se asocia un poco a lo recién. La influencia es positiva, digamos. Bueno, indudablemente es muy general lo que estoy diciendo, y la pregunta también, o sea, hay situaciones, hay cargas, hay situaciones iniciales diferentes, pero en general las lombrices utilizan muchísimo la bosta de las vacas, por ejemplo, porque es un recurso que las atrae desde el punto de vista, si uno va al campo a muestrear, ya con objetivo, con de detalle, todo alrededor, abajo y alrededor de las bostas en general, se ve que se incrementa la abundancia de lombrices alrededor, y en general las vacas se asocian también a estos sistemas donde no hay mucha perturbación física. Eso es para la biología del suelo es positivo. Pero bueno, digamos, entiendo que la cuestión sería comparar, por ejemplo, una pastura con corte versus una pastura con vaca. Bueno, en general la incorporación del ganado es positiva. Hay toda una cuestión con el nitrógeno también. Es decir, que la inclusión de planteos ganaderos en las rotaciones para la biología del suelo en general y para las lombrices en particular es considerada positiva. Bien. Bueno, eso sería todo. La verdad que muchas gracias, José. Acá la verdad que los comentarios de la gente son de muy contentos con la charla, y las felicitaciones para vos. Súper interesante, y bueno, nosotros como grupo particularmente seguramente ya vamos a seguir vinculando y trabajando en conjunto. Carlos, te Bueno, dejo el espacio. Bueno, no, sí, no, más que eso, también agradecer y bueno, recalcar todos los comentarios de la gente, sumamente interesante. Y bueno, muy, muy didáctico aparte, porque eso también es muy importante, a un científico que se ve que debe ser docente, así que muy bueno. bueno, Bueno, damos gracias. por finalizado, así que ¿querés Simplemente comentar agradecerte algo? No a sé, vos, ¿cómo te Carlos. sentís? Sí, agradecerte a vos, Carlos, Mariela, Leo, por bueno, las interacciones que hemos tenido en estos días previos y por la invitación. Y bueno, y nada, agradecer a la gente que se ha prendido con esto, y espero que sirva, y estamos a disposición ahí por cualquier canal de comunicación para consulta o para cualquier tipo de interacción. Así que gracias y saludos para todos y todas. Bueno, buenas José, noches. Buenas muchas noches a gracias. todos. Chao, Chau a hasta luego. todos, buenas noches.